Es un placer saludarles una vez más en este hermoso día del Señor. Damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder estar aquí congregados con el propósito de estudiar un tema muy interesante en esta hora. El tema que vamos a tratar en esta hora, yo espero terminarlo. Si acaso no lo terminamos, voy a pedir quizás que nos reunamos después un ratito, después del almuerzo, aquellos que puedan quedarse. Yo sé que muchos de ustedes tienen visitas que hacer y van a hacer la obra misionera, eso se entiende, pero para aquellos que se puedan quedar, pero si es que el tiempo nos traiciona, pero si el tiempo no nos traiciona, vamos a cubrirlo en esta hora. El Señor Jesús dijo unas palabras muy importantes que nosotros las hemos leído muchas veces a través de estos estudios que hemos tenido, que se encuentran en Lucas 21 y el versículo 31. Así también vosotros, dijo Jesús, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Qué cosa está hablando Jesús allí? Bueno, está hablando de las señales de la segunda venida de Cristo. Y hay una señal muy importante que vamos a estudiar en esta hora. Fíjense bien, hermanos, yo quiero que ustedes presten mucha atención, que estemos concentrados, que no hablemos con la persona que está a nuestro lado si es necesario, que tengamos mucha concentración, porque hay una de esas señales que están registradas en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis hay unos versículos que se leyeron, que quizá usted ha leído anteriormente, pero nunca hemos abundado acerca de esos versículos en esta iglesia. Hemos hablado esporádicamente tal vez a través de ellos, pero nunca hemos dedicado un tema específico acerca de esos versículos que se encuentran en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos de nosotros trajimos nuestras Biblias? ¿Tenemos nuestras Biblias? Mis hermanos, les voy a decir por anticipado, tengan la Biblia lista porque vamos a leer muchos textos bíblicos, porque la palabra de Dios es que tiene que ser exaltada en esta iglesia. Detrás de este púlpito no es la palabra de los hombres, ni los dichos de los hombres, es la palabra de Dios y es la máxima autoridad. Y es por eso que siempre la ponemos en alto, la levantamos, la exaltamos, porque es la palabra del Señor. Y es por eso que yo siempre les digo a mis hermanos aquí presentes, a las personas que nos están viendo a través de este video tal vez, de que mantengan papel y lápiz a la mano, porque así ustedes pueden anotar cada uno de estos textos bíblicos. Si este servidor tal vez por factor tiempo va un poquito rápido y me disculpan, pero en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, Juan tuvo una visión muy interesante. Juan, allí en Apocalipsis, en la isla de Patmos, dice allí en el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, número 1, óigalo bien, y de la boca de la bestia, número 2, y de la boca del falso profeta, número 3. Ese es otro tema diferente, ese es otro tema que tal vez lo vamos a discutir, tal vez si el Señor nos da la vida, la próxima semana en abundancia, el falso profeta. Y dice ahí que eran 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus ¿de qué? De demonios, dice el versículo 14, que hacen señales. Acuérdense de esa palabrita, subráyela en su Biblia. Hacen señales y van ¿a dónde? A los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes de este mundo, en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bien, ¿escucharon esos textos bíblicos? Bien, vamos a meditar un poco acerca de ellos. ¿Qué significa esos textos que acabamos de leer, mis hermanos? El tema de esta hora lleva como título 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Quiénes son esos 3 espíritus inmundos? ¿Y qué papel van a jugar esa Trinidad? Vamos a decirlo así, si se le puede usar ese nombre. Esa triple unión en el tiempo del fin contra el pueblo remanente de Dios. Muy importante porque ya lo leímos en Lucas 21:31. Cuando viereis estas cosas, levantad vuestra cabeza, mirad, levantad los ojos, porque vuestra redención está cerca. Bien, dice que esos 3 espíritus inmundos lo componen, número 1, ¿quién? El dragón. ¿Quién es el dragón, mis hermanos? Nosotros lo sabemos, Satanás, pero vamos a leer unos cuantos textos allí mismo en Apocalipsis, el capítulo 12,
y el versículo 3 y el versículo 9. Ustedes pueden apuntarlo. Escuchen, por favor, presten atención, no nos distraigamos. Apocalipsis 12, versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata o rojo, dice en otras versiones, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Ahí sale en escena el gran dragón bermejo o rojo de Apocalipsis capítulo 12. Nosotros sabemos en primera instancia, en esa profecía que la hemos estudiado muchas veces aquí en esta iglesia, en primera instancia ese dragón representa a Roma pagana que quiso devorar al hijo varón que había nacido, o sea, al Hijo de Dios. En aquel entonces, ustedes lo saben. Pero en segunda instancia, representa ¿a quién? A Satanás, porque Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, ha usado siempre poderes en esta tierra para obrar en contra de la voluntad de Dios, número 1, y para perseguir al pueblo de Dios. Vamos a leer el versículo 9 de Apocalipsis 12. Noten cómo dice: y fue lanzado fuera ¿quién? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a cuántas personas? Al mundo entero, dice ahí mi versión. Fue arrojado de la tierra y sus ángeles fueron ¿qué cosa? Arrojados con él. Así que, hermanos, esto no es juego. El enemigo de las almas, Satanás, el gran dragón, dice ahí la Biblia que engaña al mundo entero. Y ya lo leímos en Apocalipsis 16, versículo 13, que Juan ve salir de la boca del dragón, que es Satanás, hermanos, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Bien, versículo 16 de Apocalipsis 12, ¿qué nos dice? ¿Qué iba a hacer este dragón? Pero la tierra, dice el versículo 16 de Apocalipsis 12, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra en profecía bíblica representa a Norteamérica. Este país de Norteamérica fue prácticamente el que le abrió los brazos a esa iglesia que estaba siendo perseguida por el gran dragón en la época más oscura que está registrada en la historia, la época de la Reforma o la época de la Edad Oscura, o bien como usted quiera llamarlo. Esa época, esa persecución, el dragón rojo persiguió al pueblo de Dios por 1260 años, la Edad Oscura. Bien, versículo 17. Entonces, dice el versículo 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia en profecía bíblica, y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto, o sea, el remanente de la descendencia o de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hemos hablado mucho de esto aquí en esta iglesia. Hermanos, el dragón, que es Satanás, en el tiempo del fin, está irado específicamente contra un pueblo, contra una iglesia. Y esa iglesia tiene esas 2 características allí en el versículo 17. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Muy importante eso. Usted sabe que en Apocalipsis 20 se presenta un grupo. Juan ve a un grupo, dice: vi las almas de los decapitados. Ustedes lo pueden leer en Apocalipsis 24, que dice que fueron muertos, decapitados. ¿Por qué? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Así que el Señor va a tener un pueblo en el tiempo del fin que va a dar un testimonio al mundo, que no va a tener miedo aunque sea amenazado de muerte. El dragón siempre ha perseguido a la iglesia, Satanás, porque odia a aquellos que son fieles a Dios. Pero también Juan ve salir de la boca del dragón, dice 3 espíritus inmundos. ¿Cuál era el otro? Dice el versículo 16 de Apocalipsis 16 y el versículo 13, y de la boca de la bestia. O sea, de la boca del dragón, número 1, y de la boca de la bestia. ¿Cuál bestia está hablando allí Apocalipsis 16, 13, mis hermanos? ¿A qué bestia se refiere? Bueno, se refiere a la bestia Apocalipsis 13, 1, primeramente,
que habla acerca del poder papal en el tiempo del fin. Me paré sobre la arena del mar, dice Apocalipsis 13:1, y vi subir del mar una bestia que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Y dice, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, dice el versículo 2, estoy leyendo Apocalipsis 13, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Oigan bien, esto es un poder que va a tener el poder en su mano, va a tener el trono y va a tener grande autoridad. Este poder papal en el tiempo del fin, porque Satanás se lo dio en la Edad Media, en el año 538, cuando fue establecido el papado en esta tierra. Y ese poder lo tuvo en su mano por 1260 años. Y durante ese periodo de 1260 años, el papado pudo gobernar al mundo en aquel entonces, hasta que recibió la herida de muerte en 1798. Ustedes conocen todo eso, lo hemos estudiado. Versículo 3 de Apocalipsis 13 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahí está, ahí recibe la herida de muerte, este poder papal, pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada. Tengamos presente esto, mis hermanos, porque esto es un cumplimiento de la profecía bíblica que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Esa herida mortal iba a ser sanada nuevamente, y después de que fuese sanada, dice la Biblia que se iba a maravillar toda la tierra en pos de ¿qué? De la bestia. ¿Se recuerdan Apocalipsis capítulo 12, versículo 9? Una de las cosas que Satanás iba a hacer en el tiempo del fin, iba a engañar. ¿Iba a engañar a cuántas personas? Al mundo entero. Y dice ahí el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 13, de que toda la tierra, o sea, todo el mundo, se iba, ¿qué cosa? A maravillar en pos de ¿quién? De este poder, de la bestia, el poder papal en el tiempo del fin. Noten lo que dice el versículo 4. Y adoraron al dragón número 1, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron ¿a quién? A la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que va a ser un poder muy grande en esta tierra. O sea, el enemigo ya está preparando los medios para su último ataque en contra de la verdad, en contra del pueblo de Dios. Y ya está usando estos mismos poderes que él levantó en el antaño. En la Edad Media levantó al cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, que es el mismo poder representado por la bestia, semejante, como dice allí, a un leopardo y con 10 cabezas y con 7 cabezas y 10 cuernos. El mismo poder. Pero esta es la bestia que va a gobernar en el mundo en el tiempo del fin. O sea, en el tiempo que nos ha tocado vivir a ustedes y a este servidor quien les habla. Pero también Apocalipsis 13 habla de una segunda bestia. Muy interesante, Apocalipsis 13, versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Esta no sube del mar. Subía de la tierra y tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba, ahí está, tenía boca, hablaba como ¿qué? Como dragón. Muy importante, versículo 12. Versículo 12, Apocalipsis 13 dice, y ejerce toda la autoridad. Esta bestia también va a tener autoridad, igual que la primera bestia. Dice, ejerce toda la autoridad ¿de quién? De la primera bestia y en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Muy interesante. En primera instancia, este país de Norteamérica, que representa la segunda bestia, Apocalipsis 13:11, que sube de la tierra, Estados Unidos de Norteamérica, va en el tiempo del fin a recibir toda la autoridad que se la va a dar ¿quién? La primera bestia, Apocalipsis 13:1. ¿Por qué? Porque esa autoridad que recibe la primera bestia, Apocalipsis 13:1, ¿quién se la va a dar? Satanás, en el tiempo del fin. Y por lo tanto, cuando el papado tenga el control del mundo en el tiempo del fin, el papado le va a dar la autoridad a los gobiernos. ¿Para qué? Para que levanten una imagen en honor ¿a quién? A la supremacía papal. Y eso es lo que va a hacer Estados Unidos en el tiempo del fin, porque ahí lo dice claramente el versículo que acabamos de leer.
el versículo 12 de Apocalipsis 13. Hace que la tierra, primero en primera instancia, este país de Norteamérica, porque este país de Norteamérica, como leímos en Apocalipsis 12, la tierra ayudó a la mujer. Este país fue el que le abrió originalmente los brazos a esos peregrinos, a esos perseguidos, a esos puritanos que vinieron a playa de Norteamérica y establecieron esta gran nación de Estados Unidos de Norteamérica, en las cuales ustedes y este servidor quien les habla residimos. Esta nación, cuando originalmente fue establecida con bases sólidas, bases de creyendo en la palabra de Dios, bases en el cristianismo, pero lamentablemente la Biblia dice que esta iglesia o esta nación, diría, iba a surgir, iba a crecer, al principio iba a ser como un cordero, pero después iba a hablar como ¿qué? Como un dragón. Y ya nosotros acabamos de leer en Apocalipsis 12, versículos 3 y 9, y en adelante, que el dragón representa ¿a quién? A Satanás. Así que no se sorprenda, mis queridos hermanos, de que este país va a hablar como dragón. Ya está hablando de por sí, pero después va a hablar mucho más fuerte, que va a poner en pugna, va a violar los principios religiosos suyos y míos. Bien, también habla Apocalipsis 16 de otro grupo. Apocalipsis 16, 13 habla de un falso profeta. Vi salir de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Nos vamos a enfocar un poquito más en cuanto a eso en nuestro próximo estudio. Pero leamos allí Apocalipsis 16, 13 nuevamente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí está, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Algo muy importante que quiero decirles brevemente. Con la boca, porque dice que vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Bien, con la boca, usted y yo hablamos, ¿estamos de acuerdo? La boca es el instrumento del habla. Estos 3 espíritus inmundos representan la política que esta triple unión religiosa proclamará al mundo un falso mensaje. Muy importante, cuando estos 3 grupos se unan en el tiempo del fin, van a proclamar al mundo una política que va a estar contra la voluntad de Dios, en contra de la verdad de Dios. Bien, vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 7, acompáñenme, les dije que íbamos a leer varios textos, así que por favor estén atentos. Daniel capítulo 7 y vamos a leer el versículo 8 y el versículo 25 primeramente. Daniel capítulo 7, versículo 8 dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, dice el profeta Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Quién es ese cuerno pequeño? ¿Quién representa? El papado, ¿verdad? Durante la Edad Media. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno, dice la segunda parte del versículo 8 de Daniel 7, tenía ¿qué? Ojos como de hombre y una boca, ahí está, que hablaba ¿qué? Grandes cosas. Interesante. Versículo 25 de Daniel 8, ¿qué nos dice? Y hablará, ahí está, tiene boca, va a hablar, hablará palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo, o sea, este poder del cuerno pequeño. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, 3 tiempos y medio o 1260 días, equivalente a 1260 años. Eso fue el poder que recibió el cuerno pequeño. ¿De mano de quién? Del dragón, de Satanás. Bien, ya lo leímos en Apocalipsis capítulo 13. Muy importante. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13 una vez más. Apocalipsis 13. El cuerno pequeño tiene ¿qué? Boca. Ya lo estamos viendo. Apocalipsis 13, versículo 5. Jesús respondiéndoles. Estoy leyendo tomé la referencia equivocada. Ahora sí. Apocalipsis 13, versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿cuántos meses? 42 meses, o sea 1260 días. El mismo periodo que habla Daniel capítulo 7 versículo 25.
¿A quién se le dio autoridad para actuar durante 42 meses? ¿Y por qué dice que hablaba grandes cosas? O sea, tenía boca. ¿Quién? La bestia, Apocalipsis 13:1. La bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, el papado en el tiempo del fin va a hablar nuevamente grandes cosas. Versículo 6 de Apocalipsis 13, ¿qué nos dice? Y abrió su boca, ahí está, en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios. ¿Para qué? Para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Muy importante, ya hemos estudiado eso. No vamos a entrar en detalles, porque ese no es el tema prácticamente en discusión en esta hora. Estamos dando las referencias bíblicas, que estos poderes tienen bocas. Por eso Juan los vio, dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca ¿de quién? De la bestia, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Muy importante, mis queridos hermanos. O sea que la bestia, Apocalipsis 13:1, tiene boca que habla grandes cosas y blasfemias. Apocalipsis 13:11, la segunda bestia también tiene boca. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 13:11. En sus Biblias dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero ¿qué? Hablaba, ¿como qué? Como dragón. ¿Tiene boca? ¿Puede alguien que no tiene boca hablar? Dígame por favor. No. O sea que esta segunda bestia también tiene ¿qué? También tiene boca y va a hablar como ¿qué? Como dragón. Muy importante. Apocalipsis 13:15, ¿qué nos dice? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase. Ahí está. ¿Quién es la imagen de la bestia en el tiempo del fin? El falso profeta. E hiciese matar a todo el que no la adorase. Oh, mis queridos hermanos, esto es serio, porque todos estos poderes se están uniendo hoy y el pueblo de Dios no se está dando cuenta. El pueblo de Dios sigue durmiendo tranquilamente como las 10 vírgenes y no se está dando cuenta de que esta triple unión apóstata y satánica está uniéndose en el tiempo del fin. Y estos 3 poderes, la imagen de la bestia va a hablar en el tiempo del fin. El protestantismo apóstata que se va a unir con Satanás primeramente y se va a unir con el papado segundo y van a dictar leyes opresoras en contra de lo que nosotros y ustedes y yo creemos o profesamos. Y si nosotros no acatamos dichas leyes, nosotros vamos a hacer ¿qué cosa? Dignos de muerte, porque se va a firmar un decreto, el DUM, el decreto universal de muerte, cuando ese tiempo llegue. ¿A través de qué habla un país o un gobierno? Muy bien, ustedes son personas inteligentes, pero voy a leer la cita para que así todos la tengamos en mente y la podamos leer en nuestros hogares. Conflicto de los siglos, página 495, dice: los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción. Está hablando acerca de Estados Unidos, entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Oigan, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante a un leopardo. Y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que ella habitan adoren a la bestia primera, o sea, la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación, o sea, de Estados Unidos de Norteamérica, será empleada ¿para qué? Para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Muy interesante. También habla del falso profeta. Dije que íbamos a abundar un poquito más en cuanto al falso profeta, pero vamos a tocar ciertos puntos del falso profeta. El falso profeta debe identificarse con la segunda bestia de Apocalipsis 13:11, o sea, con los Estados Unidos de Norteamérica.
Porque el protestantismo apóstata, que representa el falso profeta, va a levantar una imagen en este país en honor ¿a quién? A la primera bestia, Apocalipsis 13:1, o sea, el papado. Y se va a identificar en esta tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Engañará a los hombres por medio de ¿qué? De las señales que hará para que le hagan una imagen de la bestia o a la bestia. Mis queridos hermanos, no se me duerman. Esto es muy importante lo que estamos hablando. El protestantismo apóstata va a trabajar fuertemente a través de señales. Número 1, habla de la imagen de la bestia. ¿Qué es una imagen? De acuerdo al diccionario, yo busqué la definición del diccionario de la Real Academia Española. Y la palabra imagen es semejanza o representación viva y eficaz de una cosa. O sea que cuando la Biblia habla de que se va a levantar una imagen de la bestia, quiere decir, mis queridos hermanos, que en este país el protestantismo apóstata, cuando se una con el gobierno, va a levantar una imagen semejante a los que, a la política y a los dictados de Roma. ¿Dónde? En Norteamérica, mis queridos hermanos. Usted dirá, imposible. Pero eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Este país de Norteamérica que se fundó con bases cristianas. Este país de Norteamérica que fue fundado por hombres y mujeres y niños que huyeron del poder papal en Europa y establecieron una nación sin papa y sin rey. ¿Cómo es posible entonces que va a levantar en el tiempo del fin una imagen una vez más en un país que dice llamarse a sí mismo protestante en honor a ese poder que los persiguió por 1260 años? Imposible. Usted dirá, pero la Biblia dice claramente que va a hablar como dragón. ¿Qué dice la palabra? Dice que va a hacer señales. La palabra señales en griego, si usted busca, si tiene una concordancia, Strong's, le recomiendo que busque la palabra señales, el número 4592, es semeion, que significa indicación sobrenatural, señal o milagro. ¿Oyeron eso? ¿Qué van a hacer, qué va a hacer el protestantismo apóstata en el tiempo del fin para probar de que la obra que ellos están haciendo está siendo dirigida por Dios supuestamente? Van a hacer ¿qué? Milagros. Y a través de los milagros van a engañar a muchas personas, al mundo entero prácticamente. Mateo 24, versículo 11, versículo 24, Jesús lo dijo. Y muchos falsos profetas, óigalo bien, falsos profetas se levantarán. Tiempo futuro. Ese verbo está en futuro, no está en presente. Se levantarán y engañarán. Ahí está, en futuro. ¿A cuántos? A muchos. ¿No dice a pocos? Dice a muchos. Dice el versículo 11, usted lo puede leer en sus Biblias. Porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas. Y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún ¿a quién? A los escogidos. ¿Cuál era una de las características de Satanás de acuerdo a Apocalipsis 12:9 que lo leímos? Que va ¿qué? A engañar ¿a cuántos? Al mundo entero. No se me distraigan, hermanos. ¿Qué medios, hermanos? No puede, disculpe, pero es que usted necesita un micrófono, esto no sale en audio. Cuando usted participa, esto queda en el limbo. Si usted quiere, al final lo podemos agregar. Si usted, hermano, piensa en que esto no va a tomar lugar en este país, medite bien en estas palabras que estamos leyendo. Hoy por hoy las personas quieren saber y quieren aceptar los milagros. Lo primero que le preguntan a usted, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con personas de otras iglesias, le preguntan a usted, a mí me lo han hecho, no sé si a usted le han hecho esta pregunta, en tu iglesia a la cual tú asistes, ¿hacen milagros? ¿Hay señales? ¿Por qué? Porque las personas creen de que los milagros son la garantía para que esa iglesia o para que en esa iglesia se manifieste el poder de Dios. Pero fíjese, ¿enseña la Biblia que todo profeta hace milagros? ¿Qué ustedes creen?
Juan el Bautista fue un profeta. Lucas 7:28, acompáñenme rapidito. Lucas capítulo 7, versículo 28, noten lo que dice. Lucas capítulo 7, versículo 28, dice: os digo que entre los nacidos de mujer o de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan el Bautista fue profeta, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista no hizo milagros. Fue el precursor que preparó el camino para la primera venida de Cristo. Porque hoy por hoy las personas están buscando milagros. Y dicen, si en esa iglesia no hay milagros, quiere decir que en esa iglesia no se manifiesta el poder de Dios, dicen muchas personas. Pero hubieron profetas, y no vamos a leer toda la lista de ellos porque no nos tomaría el tiempo. Hubieron profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que no necesariamente hicieron milagros cuando fueron usados por Dios. Ahí tenemos el ejemplo de Juan. ¿Qué otro profeta? Lo menciona Jesús en Mateo 12:39, lo pueden leer, lo pueden buscar, lo pueden apuntar, no lo vamos a leer por falta de tiempo. Mateo capítulo 12, versículo 39, habla acerca del profeta Jonás. ¿Usted ve a Jonás haciendo milagros, mis hermanos? No, Jonás no hizo milagros. Fue el mensajero que Dios envió ¿a quién? A una ciudad que se llamaba Nínive. ¿Para qué? Para hacer un llamado a los habitantes de Nínive para que se arrepintieran. Y Cristo habló del profeta Jonás. Jesús también en Mateo 24:15 habló acerca del profeta Daniel. Pregunto, ¿Daniel hizo milagros? Mis hermanos, conteste por favor. ¿Hizo milagros Daniel? No. ¿Fue qué? Fue un embajador, representante del Dios Todopoderoso ante los reinos de Babilonia y de Medo-Persia. Fue profeta, claro que sí, pero no necesariamente hizo milagros. Mis hermanos, el profeta es un mensajero de parte de ¿quién? De Dios. Pero Jesús dijo que en el tiempo del fin, lo leímos en Mateo capítulo 24, en Mateo 24, versículo 11 y versículo 24, que en el tiempo del fin van a haber falsos pastores, falsos ministros y falsos profetas que van a hacer señales. Es por eso que nosotros tenemos que entender este mensaje, que los milagros no necesariamente representan de que Dios está obrando por medio de esa iglesia o por medio de ese individuo. En la Biblia también habla de los falsos profetas y vamos a repasar varias características, óigalo bien, varias características de un falso profeta. ¿Cómo identificar a un verdadero profeta o un falso profeta de un verdadero profeta? Nosotros tenemos que saberlo, porque de lo contrario, si no lo sabemos, vamos a ser engañados. ¿Por qué? Porque uno de esos espíritus a manera de ranas que salen de la boca del dragón es prácticamente el falso profeta. Vamos a ver cuáles son algunas de esas características de un falso profeta. ¿Están conmigo, mis hermanos? Por favor, vayamos a nuestras Biblias en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, el capítulo 18, vamos a leer unos versículos muy importantes. Primera de Reyes 18, 19 y 22. Aquí está hablando los tiempos del profeta Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Bien, Elías tuvo que luchar con una de las apostasías más grandes de la historia del pueblo de Israel. En los tiempos del rey Acab. ¿Quién era Acab? Un rey malvado de Israel que se casó con una mujer pagana. ¿Con cuál? ¿Cómo se llamaba la mujer? Jezabel, ¿verdad? Ok, muy importante. Preste mucha atención. Primera de Reyes 18, versículo 19, ¿qué nos dice? Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Está diciendo el profeta Elías. Y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Cuántos profetas falsos habían en total? 850. Hermanos, todos comían de la mesa de Jezabel. Interesante. El profeta Elías, el verdadero profeta de Dios, mandó a convocar allí en el monte Carmelo a todos esos falsos profetas. O sea que habían falsos profetas en los tiempos del pueblo de Israel. No se sorprenda de que haya falsos profetas
en medio del pueblo profeso de Dios en el tiempo del fin. Versículo 22, ¿qué nos dice? Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dice Elías que solo él había quedado profeta en Israel, en el pueblo de Dios. Oh, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios en el tiempo del fin no va a ser una gran cantidad, no va a ser un número. Hoy se habla mucho de números. Oh, cómo les gusta a los ministros hoy hablar de números. Bautizamos tanto este año, bautizamos 200, 300, 400, 1000. Y todo el mundo dice gloria a Dios, amén y aleluya. Pero en el tiempo del fin solamente unos pocos son los que se van a mantener fieles al Señor. Solo yo he quedado en todo Israel, dijo Elías, profeta de Jehová. Piensen a pensar, hermanos, en eso. Primera de Reyes 22, segunda característica. Primera de Reyes 22, versículo 6 primeramente. Primera de Reyes 22, 6 dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas. ¿Quién reunió a los profetas? El rey de Israel. ¿Quién era el rey de Israel? Acab, mis hermanos. Reunió a los profetas, dice ahí el versículo que estamos leyendo, el versículo 6. Como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Mis queridos hermanos, ustedes han leído esta historia. ¿Qué le dijeron a Acab? Que subiera a la guerra, porque Jehová iba a entregar en sus manos a Ramot de Galaad. Eso era falso. Esos 400 profetas eran profetas falsos. Versículo 12. Noten cómo dice, y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y será prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Mi querido hermano, un falso profeta no es necesariamente una persona que no cree en Dios. Un falso profeta también pretende hablar en nombre de ¿quién? De Jehová. Ahí lo dice el versículo que estamos leyendo, el versículo 12. Versículo 22, note cómo dice, Primera de Reyes 22. Versículo 22 dice, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Versículo 23. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Mis hermanos, el falso profeta también profetiza en nombre de Jehová. ¿Oyeron eso? Bien. Característica número 3. Presten atención, Jeremías. Acompáñenme al libro de Jeremías, el capítulo 2 y el versículo 8. Noten cómo dice. Característica de un falso profeta. Jeremías, capítulo 2, versículo 8. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas, dice ahí, profetizaron en nombre de ¿quién? De Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. El falso profeta, mis queridos hermanos, es un rebelde y no obedece la ley de Dios. Ahí nosotros vamos a distinguir cuál es un falso profeta de un profeta verdadero. El falso profeta está en contra o en pugna de la ley de Dios. Característica número 4. Allí mismo en Jeremías capítulo 23. Noten cómo dice, hay muchos textos, pero solamente estamos leyendo unos cuantos de ellos. No los podemos leer todos, no nos daría el tiempo. Jeremías 23, versículo 13. Noten cómo dice, en los profetas de Samaria, óigalo bien, he visto desatinos, profetizaban en nombre de ¿quién? De Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. ¿Qué estamos leyendo, mis hermanos? Estamos leyendo la cuarta característica. El falso profeta, óigalo bien, consiente el pecado en la iglesia y su mensaje es un mensaje falso. Dice ahí, hermanos, que los falsos profetas profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel.
Versículo 14, Jeremías 23. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos. No, hay que fortalecer el pecado en la iglesia. No podemos llamar la atención del pecado porque se nos van los miembros, dicen los profetas modernos hoy. ¿Para qué? Para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Los mensajes que predican no apelan al corazón del ser humano y no lo lleva a un arrepentimiento y a un abandono de sus pecados. Son falsos profetas, mis hermanos, porque no quieren llamar el pecado por su nombre. Versículo 16 de Jeremías 23. Noten lo que dice el versículo 16. ¿Están conmigo? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Mis hermanos, ese mensaje que estos falsos profetas modernos predican son vanas esperanzas para el pueblo de Dios. Les predican mensajes de paz y seguridad, les predican mensajes halagüeños, los consienten en sus pecados y creen de que van a ser salvos viviendo en pecado. Falso, mis hermanos. Ese no es el mensaje que el Señor tiene para su pueblo hoy. Versículo 21, noten cómo dice Jeremías 23. No envié yo a aquellos profetas, esos ministros, esos profetas verdaderos no son enviados por Jehová, mis hermanos. Aunque tengan las credenciales en su bolsillo, aunque hayan ido a una universidad a estudiar 4 o 5 años de teología, no fueron enviados por Jehová. Dice el versículo claramente, el versículo 21, no fueron enviados por Jehová, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos ¿qué? Profetizaban, ellos predicaban, ellos hablaban en el nombre de Jehová. Usted ha oído esta declaración de muchos. Dice, no hay que hablar en contra de tal ministro porque es ungido de Jehová. ¿Usted han oído esa expresión muchas veces? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Aquí dice que el Señor no envía a todos aquellos que dicen ser sus ministros. Esos ministros que no están predicando la verdad a su iglesia o a la iglesia, que están consintiendo el pecado, no son enviados por Jehová, mis hermanos. No fueron ungidos por Jehová. Fueron escogidos por los hombres, pero no fueron ungidos por Jehová. Quinta característica, Jeremías 23, 31. Esto es muy importante, esta característica que vamos a leer. O sea que el falso profeta consiente el pecado en la iglesia y su mensaje es un mensaje falso. Esa es la número 4. La número 5 es los falsos profetas, óigalo bien, predican un mensaje falso a la iglesia. No corrigen el pecado, sino que lo estimulan. Jeremías 23, 31, ¿qué nos dice? Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Mis hermanos, sus palabras son endulzadas. Tienen el aroma o el sabor celestial, tal vez. Y dicen, Jehová ha dicho, pero no. Versículo Jeremías 23, 31 estoy leyendo. Jeremías 23, 32 dice, aquí, dice ¿quién? Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo los envié y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice ¿quién? Jehová. Versículo 33. Y cuando te preguntara este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho ¿quién? Jehová. Oh, mis hermanos, esto es fuerte. Esto es un mensaje fuerte para hoy, porque el falso profeta lo ve Juan salir de la boca del dragón en el tiempo del fin. Jehová no está con esos ministros hoy. Esos ministros que no están corrigiendo el pecado, que están consentiendo el pecado, que le están pasando la mano al pecado de sus iglesias, son falsos profetas y Jehová no está con ellos.
os dejaré, dice quién, Jehová. ¿Qué dice el versículo 36 de ese mismo capítulo 23 de Jeremías? Versículo 36, ¿qué nos dice? Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Mis hermanos, ¿qué están haciendo estos profetas modernos hoy? ¿Están qué? Pervertiendo la palabra de quién, de Jehová. ¿Y están qué cosa? Presentando mensajes de su propia invención. Esto es muy importante que nosotros pensemos en esta característica que estamos hablando. El libro de Lamentaciones, ustedes recuerdan, ese libro lo escribió Jeremías también. Lamentaciones 2:14. Ustedes lo pueden apuntar, escuchen cómo dice. Tus profetas vieron para ti ¿qué cosa? Vanidad y locura. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Mis hermanos, ¿quiénes fueron los culpables en mayor escala? El pueblo también, obviamente, porque estaba viviendo en pecado, por eso fue llevado cautivo a Babilonia. Pero ¿quiénes fueron los principales que causaron el cautiverio del pueblo de Israel a Babilonia? Los líderes de la nación, los falsos profetas. ¿Por qué? Porque les predicaban cosas vanas y extravíos. En otras palabras, los mensajes que estos profetas predicaban, mis hermanos, en los tiempos de Jeremías, no llevaron al pueblo de Israel a arrepentirse de sus pecados y de su apostasía. Y por eso ellos fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Sexta característica. Vayamos al libro de Miqueas, por favor. Miqueas capítulo 3, un poquito más hacia adelante, después de Jeremías. Está después de Oseas, después de Amós, está el libro de Miqueas. Miqueas, el capítulo 3, versículo 5. La sexta característica es el falso profeta se aprovecha y es benefactor con quienes le dan de comer. ¿Con quienes le dan de qué? ¿A través de qué come el profeta hoy? Del diezmo, mis hermanos. El que no lo hace es considerado su enemigo. Miqueas 3:5, noten cómo dice, así ha dicho ¿quién? Jehová, acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, cuando tienen su cheque en sus bolsas, mis hermanos. Cuando la bolsa está llena, predican mensajes de paz, tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Oh, mis queridos hermanos, esto es serio. Porque el profeta o el ministro sabe bien qué miembro está devolviendo el diezmo y qué miembro no lo está haciendo. Porque eso es lo que le está dando a comer a él. Y mientras él esté comiendo, va a predicar un mensaje falso siempre. Y aquellos que no le dan de comer, dice que va a levantar guerra contra él. Interesante. O sea que se aprovecha y es benefactor con quienes le dan de comer. Séptima característica, Jeremías 28, acompáñenme. Regresamos hacia atrás. Jeremías 28. Séptima característica de un falso profeta, y dejé la más importante para lo último. Jeremías 28. Todas son importantes, pero esta me llamó mucho la atención. Jeremías 28, versículo del 1 al 3, ¿qué nos dice? Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, ¿quién? Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, versículo 2, ¿qué dijo Ananías? Así habló ¿quién? Jehová de los ejércitos. Un falso profeta también habla o pretende hablar en nombre de Jehová. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey ¿de quién? De Babilonia. Oh, mis hermanos, versículo 3, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia,
tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. ¡Falso! Mis hermanos, ¿qué se llevó el rey a Babilonia? Al pueblo, sí. Pero ¿qué se llevó? De acuerdo a ese versículo, los utensilios de la casa de Jehová. Mis hermanos, cuando Babilonia sacó los utensilios de la casa de Jehová, se llevó todos los utensilios del templo, todo lo que se usaba en el templo, mis queridos hermanos, fue llevado al cautiverio. Óigalo bien. Salvo el arca del pacto que fue escondida en una cueva por el profeta Jeremías. Todos esos utensilios, mis hermanos, representaban el evangelio en símbolo, eran las verdades gloriosas y maravillosas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Todas esas verdades fueron sacadas del templo por Babilonia y llevadas a Babilonia. Mis queridos, pero se levantó Ananías, un falso profeta, y dijo: no, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia en 2 años y haré volver nuevamente todos los utensilios de la casa de Jehová que el rey Nabucodonosor se llevó a Babilonia. Falso, mis hermanos. Cuando una iglesia que dice ser el pueblo de Dios y que tiene toda la verdad que Dios le dio del cielo, cuando Satanás le quita todas esas verdades, mis hermanos, nunca más esas verdades van a poder volver a las manos de esa iglesia. En el tiempo del fin, ese es el objetivo de Babilonia, y lo vamos a ver en la segunda parte porque el tiempo se me está acabando prácticamente. En el tiempo del fin, mis queridos hermanos, ese es el propósito de Babilonia moderna. Babilonia moderna le va a ir quitando poco a poco todos los utensilios del pueblo que dice ser el pueblo de Dios y se los va a llevar de regreso a Babilonia. ¿Por qué? Ahora usted se sorprende y ahora usted se pregunta y dice: ¿por qué será que ya en la iglesia ya no se predican estas verdades? Cuando yo vine a esta iglesia hace 20 o 30 o 40 años atrás, dicen muchos, se hablaba de todas estas cosas, ya no se hablan. Ahí está la respuesta en Jeremías 28, del 1 al 3. Vamos a Ezequiel 23, acompáñenme, para ir terminando. Ezequiel 23. Si quieren ver la segunda parte de esta tarde, vamos a ver unos videos. Por favor, no se lo pierdan porque es muy interesante lo que vamos a hablar esta segunda parte. Ezequiel capítulo 23, versículo 10, noten cómo dice. Ezequiel 23, 10, ¿qué dice? Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ellas mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron ¿qué cosa? Escarnio. Versículo 16 dice: se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Oh, mis queridos hermanos, el Señor nos está diciendo en este tiempo de que el plan de Babilonia en el tiempo del fin, a través del nuevo orden mundial, va a ser nuevamente quitar las verdades que identifican al pueblo de Dios. Y lo vamos a ver esta tarde. Así que no se puede perder el mensaje de esta tarde si no tiene ningún compromiso. Termino con esta cita. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, páginas 644 y 645. Este servidor hizo unos pequeños cambios allí, gramaticales, no gramaticales, de traducción, porque a veces nuestras versiones en español a veces no han sido traducidas correctamente. Entonces yo tengo el Conflicto de los Siglos, edición 1911, y ahí pues suena un poquito mejor. Noten lo que dice esta gran declaración, 644 y 645 de este libro que ustedes tienen en sus hogares, el Conflicto de los Siglos. Dice: las organizaciones religiosas de nuestros días se han negado a prestar atención a las verdades impopulares. ¿A qué verdades, mis hermanos?
¿Cuáles son las verdades impopulares? Que no son populares, todo lo contrario. O sea que las organizaciones religiosas del mundo hoy no quieren escuchar esas verdades impopulares. No me hable de eso, hábleme mejor. Hablemos del amor de Cristo. Eso es lo que nos va a unir a todos. Pero no traiga esas verdades que nos dividen. Esas son las verdades impopulares. Dice que esas organizaciones religiosas se han negado a prestar, ¿qué cosa? Atención a las verdades impopulares claramente enseñadas en las Escrituras. Y al combatirlas, óigalo bien, han adoptado interpretaciones y asumido actitudes que han sembrado al vuelo las semillas del escepticismo. Cuando estos cuerpos religiosos se levantan en contra de estas verdades y las combaten a través de sus declaraciones y de su posición, siembran en los corazones de las personas la semilla del escepticismo. Una de las trampas de Satanás, óigalo bien, consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para darle credibilidad. Los líderes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, pero mientras mezclen con ellas algún requisito que sea contrario a la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. Nada puede justificarlos al poner a un lado los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres. Y es por eso que el remanente en el tiempo del fin va a ser odiado, va a ser visto con desprecio y va a ser perseguido. ¿Por qué? Porque solamente el remanente en el tiempo del fin no se unirá a la gran mayoría que está buscando la unidad entre todos los cristianos. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito en esta tarde. Así que pidámosle al Señor que nos ayude, porque estamos viviendo en un tiempo crucial, mis queridos hermanos. Nos ha tocado vivir en el tiempo del cumplimiento de esta profecía de Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. Mis queridos hermanos, vamos a ir de rodillas para pedir la bendición de Dios. Vamos a terminar con una oración. Nuestro Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por su amor y misericordia. Gracias, Señor, porque su palabra es la verdad. Jesús dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Padre, a levantar este estandarte, ponerlo en alto, que es la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a predicar solo lo que está en su palabra, sin importarnos las consecuencias. Sabemos de que muchos de nosotros tal vez tendremos que dar nuestras vidas, derramar nuestra sangre por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús en el tiempo del fin. Padre, prepárenos, porque hoy por hoy no estamos listos para ese tiempo. Nos desanimamos fácilmente. Cuando somos probados por cualquier cosa, por muy sencilla que sea, tendemos a ya no sentir el deseo de orar, ni de consagrarnos a ti, Señor, ni de buscar de ti, ni de congregarnos, ni de estudiar su palabra. ¿Qué será entonces, Señor, cuando se enciendan de nuevo los fuegos de la persecución? ¿Qué será entonces, Padre, cuando venga ese tiempo de crisis y tengamos que dar testimonio de lo que nosotros creemos y profesamos? Oh, Padre, tenga misericordia de nosotros. Ayúdenos, Señor, a ser fuertes, a estar firmes. No importa que el mundo nos dé la espalda. No importa que la mayoría nos mire con desprecio, con odio y resentimiento. Ayúdanos a ser estandartes fieles a ti, Señor. A sobresalir en medio de la apostasía del mundo religioso hoy. Acompáñanos en esta tarde, Señor, si es su voluntad, que podamos seguir estudiando este mensaje tan importante, Padre, y darnos cuenta de que estamos ya en el tiempo del fin. Señor Jesús, en esta hora queremos pedir una bendición por cada hermano aquí presente, por cada miembro, por cada joven, por cada niño. Ayúdanos a nosotros a perseverar, Padre,
Hay muchos hermanos que no están aquí con nosotros hoy, tal vez por razones de salud, o porque están desanimados, o porque ya no sienten el deseo de levantarse y venir y a entregar sus vidas y sus corazones a ti o a encontrarse contigo, Señor, cada semana. Ayúdalos, Padre, para que ellos puedan darse cuenta de que ya no estamos en tiempo de estar jugando con nuestra salvación. Señor, bendiga los alimentos que hemos de consumir a continuación, permita que nunca nos falten en nuestros hogares, que sean de gran bendición para nuestros cuerpos y también para nuestra salud física y espiritual. Te lo rogamos y se lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios me los bendiga grandemente.